Psicología diferencial. Desde sus inicios, el ser humano ha reconocido la existencia de diferencias entre sus semejantes. Esto se ha sustentado mediante creencias, relatos y teorías para conocer las causas de dichas diferencias. De este modo, se han interpretado de diversas formas de acuerdo a las perspectivas sociales. La psicología diferencial se encarga de la descripción, explicación y predicción de la variabilidad de la conducta de los individuos y los procesos psíquicos que intervienen. Su objetivo es analizar a los individuos y grupos, a identificar sus diferencias, semejanzas y descubrir su importancia. Hablemos de diferencias individuales y de clase. Las diferencias implican una tendencia, un cambio, algo que involucra ser distinto. Todos los seres humanos, por condiciones genéticas y sociales, son distintos. No hay dos iguales, ni siquiera los gemelos idénticos. Cada sujeto es diferente en su forma de sentir, de pensar y de actuar. Estas diferencias le interesan a la psicología social debido a la relevancia de actitudes, es decir, a la disposición determinada por la experiencia sobre la conducta, y de aptitudes, que quiere decir la habilidad natural para adquirir de manera relativamente general o especial ciertos tipos de conocimientos. Ambos conceptos se distinguen en cada persona, en sus cambios, en sus intereses. Es lo que distingue a cada individuo, es decir, su propia individualidad. Surgen cuestiones acerca de las diferencias entre el individuo, que se define como un organismo único considerado a sí mismo, y en relación con la especie a la que pertenece, de la cual sus características repiten el tipo general, y los grupos sociales, que son considerados como cierto número de personas entre las que se da una interacción necesaria, una conciencia de semejanza o de interés común. De este modo, se comprende que habrá una identificación del individuo con el grupo. Estos dos elementos, el individuo y la propia individualidad, como parte de los grupos sociales, se entrelazan y se combinan para generar diferencias individuales y de clase. La psicología social define a la clase social como el conjunto de individuos que son parte de una sociedad, tienen en común una característica social y que en menor o mayor medida regulan sus relaciones con otros individuos que son parte de otras clases sociales. En este sentido, los motivos o factores que determinan la clase varían de una sociedad a otra. Incluso dentro de una sociedad, la gente o los grupos pueden tener ideas muy diversas, considerando esto como las diferencias de clases, las cuales se definen como el proceso por el cual se producen las diferencias sociales de personas y grupos, debidas a la herencia biológica y a las características físicas, a las variaciones de profesión, estatus social, formación cultural, rasgos de personalidad adquiridos y aptitudes, y a diferencias en las relaciones sociales y en la composición del grupo. En este sentido, se puede concretar que las diferencias de clase social son la fase y el producto del proceso de diferenciación. Por otro lado, en la parte social existen condiciones a las que se sujeta el individuo y lo identifican, lo condicionan y lo asignan. Entre ellas están la clase social y el estatus. Ambos son partes de la identidad, la cual nos indica quiénes somos en un sentido positivo y a quiénes nos parecemos en particular, ya que permiten una cosmovisión particular de acuerdo al ambiente de experiencia. Las clases son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado, por las relaciones en que se encuentran con respecto a los medios de producción, por el papel que desempeñan en la organización
social del trabajo y consiguientemente por el modo y la proporción en que perciben la parte de la riqueza social de que disponen. Las clases son grupos humanos, unos de los cuales pueden apropiarse del trabajo del otro, por ocupar puestos diferentes en un régimen determinado de economía social. El estatus es la posición o escala social o económica que ocupa un individuo en la sociedad. Se define como la posición social de un individuo respecto a otros miembros de una sociedad o grupo. La ocupación del individuo es un criterio para determinar el estatus social. El concepto de estatus social se asocia con el estilo de vida, por tanto, con el consumo de bienes producidos. La clase social, por otro lado, se asocia con la producción. Diferencias sexuales. La sexualidad forma parte de la vida de todo ser humano y su forma de expresarlo puede ser de diferentes maneras, como los pensamientos, deseos, actitudes, creencias, relaciones, valores, costumbres sociales, así como en la misma cultura. A través del tiempo, la sexualidad ha sido un tema de especulación e investigación, las cuales causaron mucha controversia debido a que la psicología sexual en sus inicios era determinada biológicamente. Por otra parte, a principios del siglo XX, los educadores consideraron que se debería prestar continua atención a las peculiaridades orgánicas y mentales de ambos sexos, así como sus funciones naturales, mencionando que entre los dos sexos hay diferencias irrevocables. En diferentes países y comunidades, el concepto de sexualidad se expresa de acuerdo con las tradiciones y costumbres que tengan. Dicha afirmación fundamenta la variabilidad y el impacto que se manifiesta en la vida social. Recientemente ha habido afirmaciones que resulta relevante analizar la existencia de diferencias sexuales, las cuales se refiere a las diversas orientaciones sexuales que adoptan los seres humanos. La clasificación habitual habla de 3 preferencias: homosexual, heterosexual y bisexual. La preferencia homosexual se define como las personas que sienten atracción sexual por otra persona de su mismo sexo. La heterosexual se refiere a la atracción de un género por el género contrario y de un hombre a una mujer o viceversa. Y la bisexual se entiende como las personas que tienen atracción sexual hacia ambos géneros, masculino y femenino. Complementando lo anterior, el concepto de género se considera como las características de influencia biológica o social por medio de las cuales la gente define a un hombre y a una mujer. Los psicólogos sociales se refieren a las diferencias de género que tiene una base biológica como diferencias sexuales. Cabe mencionar que dentro de la sociedad o la misma cultura, el rol de género será asignado por las costumbres, la forma de vestir, la manera de ser y comportarse en los diferentes ámbitos y situaciones que la sociedad considera como adecuadas en la mujer o en el hombre. Es importante mencionar que una de las características de la sociedad es la creación de normas que regulan el comportamiento social y van condicionando cada sociedad lo que es aceptado. De manera general, podemos concluir que tanto los factores biológicos como los aspectos sociales forman parte de las diferencias sexuales, entendidas como aptitudes
rasgos individuales y preferencias sexuales. Diferencias étnicas. Primero definiremos el concepto de etnia, el cual se refiere a una comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, o bien lo referente que caracteriza como la unidad de raza y nacionalidad. En este sentido, un grupo étnico se identifica a sí mismo, es decir, tiene ciertas características en común, como la religión, el idioma, la raza, así como otros elementos propios que comparten como identidad. Grupos étnicos. Los grupos étnicos se identifican en función de sus relaciones con grupos similares, como por ejemplo, los grupos étnicos dentro de un territorio que se definen como multiétnico o multinacional. Estos grupos definen como identidad el idioma, la religión y la nacionalidad. En los sistemas étnicos, un grupo puede identificarse o coincidir con una clase social. Sin embargo, la estratificación étnica es también un fenómeno que existe en sí. En los sistemas estratificados, los conflictos sociales y políticos pueden manifestarse como conflictos étnicos. Conflictos étnicos y estereotipos. Los conflictos étnicos se producen por el modelo homogeneizante integrado de la nación-estado, cuando la ideología dominante del Estado es incapaz de aceptar la diversidad cultural y étnica. Aumenta la posibilidad de que se produzcan conflictos étnicos duraderos. El conflicto étnico puede darse de distintas formas, desde una actitud individual de rechazo y de exclusión, conformando estereotipos, prejuicios, intolerancia y discriminación a nivel de las relaciones interpersonales. El prejuicio es una preconcepción negativa hacia un grupo y hacia sus miembros individuales. Una persona con prejuicios puede tener una actitud negativa hacia a quienes considera que son diferentes, lo que puede originar intolerancia, que es precisamente la incapacidad de aceptar las opiniones o características diferentes de las personas, y también puede causar discriminación, es decir, comportamientos negativos injustificados hacia un grupo o hacia sus miembros. La conducta discriminatoria puede generar actitudes prejuiciosas, aunque esas actitudes no siempre son hostiles. Diferencias físicas. Otra característica de la diversidad étnica son las diferencias físicas. En este sentido, las etnias difieren anatómicamente por definición. Precisamente por esta razón existe la diversidad étnica. Así, por ejemplo, están las diferencias en el color de piel u otras características fisiológicas, como la forma de la cabeza, el tamaño de la nariz, la textura del cabello, lo despejado de la frente o la constitución del cuerpo. Los rasgos de la personalidad es otro aspecto que constituye la diversidad étnica, ya que dentro de la misma población étnica difieren marcadamente según las variaciones en el ambiente socioeconómico y cultural. Estas son algunas características que permiten conceptualizar a una etnia, la cual es una representación de una microorganización formada por sus reglas y su visión del mundo, donde la diversidad permite nuevas formas de interacción y de aprendizaje.